presidente socialista Salvador Allende. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y con esto quiero decir que la edad no entiende de una edad física, cronológica, sino de una edad mental. Yo puedo tener muy temprana edad y puedo tener un letargo profundo, una pasividad para hacer las cosas. Puedo tener mucha experiencia, pero ser muy ágil en la función, muy ágil en el servicio. Definitivamente, la juventud es una cuestión mental, no es una cuestión física. Y en ese aspecto, lo importante de entender las normas de la administración pública, las normas del Estado ecuatoriano, de la administración, se deben entender campos fundamentales para eso. Uno de los principios fundamentales es la materia legal. Muchos dicen, bueno, yo tengo un marco legal evidente, ya el artículo 272, 273 de nuestra Constitución ya lo estipula, que es la administración pública. Y sin más decir, es la serie de mecanismos que emplea el Estado para tener un objetivo, para acercarse a un objetivo. Nuestra estimada Catherine Sánchez decía un concepto de la utopía. La utopía siempre es un estímulo para avanzar. También se llega al objetivo y la utopía avanza 2 o 3 pasos más allá para seguir. Todos tenemos un objetivo circunscrito. Independientemente cuál sea, es la causa de la felicidad y la realización. Ese es el objetivo fundamental, sea una carrera universitaria, sea el ámbito profesional, sea la consecución de un nivel de satisfacción mayor. Y en ese aspecto fundamental hay varios mecanismos para llegar a tal. Factores internos, factores externos que apoyan el objetivo, pero lo primordial es la decisión pública, política de hacer las cosas. Muchas veces la gente cree que la administración pública es un bien para festinar fondos públicos, llenarse el bolsillo, es un bien para el abuso de autoridad y perseguir a quienes anteriormente tenían el poder, pero lo que no se entiende es que la administración es una condición sine qua non de servicio a los demás. Usted no puede estar en un puesto público sin tener un ámbito de servicio. Y ya tenemos los marcos. Primero, tiene que haber un objetivo circunscrito, escrito. Una planificación estratégica para llegar al punto. No podemos aventurarnos a tener una administración sin saber a dónde vamos. Muchas veces esto se compone de los pensamientos ya estipulados en la administración. La visión, la misión, los objetivos que vamos a alcanzar. Ustedes ya conocen que hay el plan del buen vivir, summa causae, estipulado en el artículo 275 de nuestra Constitución, donde corresponde que el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional y donde tiene que haber una planificación que es delimitada por las empleadas. Pero en este aspecto antes, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces estabas en la posición pública y bueno, ¿a dónde vas como Estado? ¿Cuáles son tus perspectivas? Simplemente caíamos en el oscurantismo y el vacío inespecífico de quienes no saben a dónde apuntar. El desequilibrio económico que se vive en la administración pública es tremendo. Y eso se refleja en las clases sociales. Cuando yo tengo una canasta básica actualmente que llega a los $628 y antes el ingreso familiar de 1.6 perceptores disminuía menos de eso, o sea que una familia no tenía el alcance a la canasta básica. Actualmente el ingreso familiar estipulado en un porcentaje de 1.6 perceptores es de $634, teniendo un superávit de 1.5%. Eso es administración planificada y eso es donde tenemos que avisorar. Pero hay muchos de los cuales pintan también de revolucionarios, y revolución con la palabra lo dice, cambiar la perspectiva radicalmente, probablemente no siguiendo procesos programáticos, sino cambiando, dando la vuelta, girando la página.
Eso es lo que se ha conseguido en 7 años. Es el atraso de 30 años atrás, donde se devaluaba la moneda, donde cada vez que quería tener más ingresos por el déficit petrolero, teníamos que devaluar la moneda para que nos compren más alto en dólares. Cuando eso era una aberración a la economía ecuatoriana, era un golpe tremendo a las arcas fiscales. La convertibilidad, si bien es cierto, en un aspecto directo de desahucio del Estado ecuatoriano, se convirtió a largo plazo en una de las mejores soluciones. Estando así que seguimos con una moneda extranjera fuerte, no estamos sometidos a las devaluaciones del sistema. Sin embargo, llegamos con un Producto Interno Bruto que ha crecido tremendamente y que este año se programa en más de 100.000 millones de dólares, reduciendo significativamente la inflación del Estado ecuatoriano. Acordémonos que en la época de 1999 teníamos una inflación que bordeaba el 59%, elevándose. Actualmente es menos del 3%. Y todos estos números muchas veces nos indican para qué nos sirven, qué tiene que ver con esto. Y la importancia de esto es que simplemente se han tomado decisiones fundamentales y planificadas, teniendo fundamentos y principios. Y bueno, podemos decir, ¿y a qué referimos con esos fundamentos y principios? Y está escrito en la planificación política administrativa. Principio de equidad, de derecho al trabajo. Acuérdense que antes las minorías, discapacitados, gente, etnias indígenas, no tenían el acceso. Ahora tienen privilegio por ser parte de las minorías. Tenemos un Estado equitativo, donde podemos tener leyes específicas en donde tengamos alternabilidad en cuestiones entre mujeres y hombres. Y en esto específicamente se vale para tener el derecho fundamental. Nuestra Carta Magna se fundamenta en el derecho y protección al trabajador. Antes podríamos ser explotados, no había derecho a la seguridad social, estaba escrito nomás, y lo violaban cada vez que se le daba la gana. Ahora incluso está estipulado en los artículos del Código Integral Penal, como el artículo 242, 243, en la Ley de Seguridad Social. Estaba ya como causa directa penal, pero nunca se hacía nada. Nosotros tenemos que tener dos cosas importantes, y esto para gente un poco que es de la nueva generación, que no ha conocido mucho de gobiernos anteriores, pero que sí se interesan mucho por el pasado, por la historia, porque hay que recordar, hay que saber la historia para saber no tropezar con el mismo obstáculo. Recordemos que antes estaba escrito, pero nunca se lo hacía. Tanto así que alrededor del año 1980, 83, se jugaron con la deuda externa ecuatoriana y se imprimió la subretización. O sea, deuda privada que tenía muchos acreedores, muchos deudores, era asumida por el Estado mismo, por todos los contribuyentes, por toda la población popular, cuando esto era una aberración profunda. Ustedes, nosotros le teníamos que pagar deudas a los poderosos empresarios del Estado ecuatoriano. En este fundamento, todo eso se vino a desvirtuar con la Constitución del 2008 y con un líder, porque es importante reconocer lo que ha hecho este presidente, que nadie jamás en la historia ha hecho: desvirtuar y aplastar la deuda externa por los derechos sociales. Porque el Estado se compone de todas las directrices sociales. No podemos hablar de un Estado para una minoría. Parece representar que cuando llegan al poder no representan la voz popular, representan la voz de las minorías, la oligarquía. Y con esto quiero decir que la oligarquía no se refiere a la gente con dinero, se refiere a la gente que circunscribe el poder para beneficio personal. El Estado tiene que estar circunscrito a las necesidades de la mayoría. Por eso hablo de principios y fundamentos. Los fundamentos
establecer una revolución directa en la política ecuatoriana, una estabilidad directa, establecer revolución en la parte social, salud, vivienda. El Estado ecuatoriano actualmente invierte más del 20% del Producto Interno Bruto en inversión social. Antes era menos del 4%, antes de los 7 años de este gobierno. La revolución agraria que todavía, esto es una deuda, y hay que decir, esto es una deuda que todavía tenemos como Estado ante el pueblo ecuatoriano. No hemos podido todavía circunscribir una verdadera revolución agraria, incrementando la pequeña producción, industrializando a quien trabaja más por el Estado y por la producción, quien se ve pisoteado por muchas veces precios elevados sin control de los industriales. El pequeño productor, el que dinamiza la economía ecuatoriana, todavía no tiene un apalancamiento real para circunscribir. Y en estos principios y fundamentos vale la pena recalcar el hecho específico que se tiene que tener en cuanto a las políticas públicas. Jóvenes, gente que tiene ganas todavía, no puede estar atada de manos, no puede estar obnubilada todavía por esa desidia de hacer la administración pública y política. Yo le he dado ciertos índices, pero lo fundamental es actuar. Nosotros creemos que para hacer política pública debemos ser conocidos, debemos tener una posición económica alta, y lo que no sabemos es que esa es la mentira maquinada que nos ponen a todos en la cabeza, diciendo que no se puede hacer las cosas correctamente. Con todo el respeto, si habláramos de dinero en política pública, entonces el mayor empresario del Ecuador hubiera sido ya 7 veces presidente, modificado la Constitución y elaborar un Estado sumamente capitalista. En esta disposición tenemos que actuar. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante la inmoralidad de esta sociedad anterior, que reconocía el precio petrolero, por ejemplo, en un 80% a las transnacionales y un 20% solo al gasto del Estado. Cuando hemos volteado todo el panorama político, ahora quienes ocultaban antes la administración salen como los salvadores del Estado ecuatoriano. Hay que actuar, pero hay que actuar consciente de las políticas que vamos a hacer. No se puede hablar de inversión social si no tenemos el recurso humano que haga adecuada esa inversión social. No podemos hablar de eficiencia si tenemos malos funcionarios, si tenemos pseudo gente revolucionaria que habla de revolución, se rasga las vestiduras, pero no entiende nada y no siente, se lava con alcohol cuando le saludan de la mano. Gente humilde. El 60% de nuestra población está en clase media y algún índice en la clase inferior a media. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no tenemos la conciencia adecuada? Cuando sabemos que la productividad o el cambio en la matriz productiva no es simplemente una palabra, es un proceso. Y yo siempre lo manifiesto, y esto es un criterio personal, que para cambiar la matriz productiva del Ecuador van a tener que pasar más de 15 años. Es absolutamente imposible poderla cambiar en 4 años, sin sentar las bases fundamentales. Probablemente no viene el reconocimiento ahora, pero sí en lo posterior. Pero usted, para poder andar en bicicleta, para poder caminar, un bebé tiene que caerse, tiene que comenzar a gatear. Lo mismo está haciendo el proceso ecuatoriano, no depender de un recurso que no va a renovarse en el tiempo. Pero para esto necesita actuar, y para esto necesita actuar y discrepar en muchas ideas, pero sí proponiendo algunas más. Mucha gente dice, bueno, ya yo hago política por apoyar a fulano de tal, porque me parece bien apoyar, porque necesito oportunidad de trabajo. Esa es la mentira. La política no se trata de una posición laboral, no importa dónde estemos. La política se trata de servicio y trascendencia, que es lo fundamental. Ya Abraham Maslow, un gran psicólogo estadounidense,
había hablado de los márgenes en administración de las necesidades básicas, del crecimiento del ser humano, y en la primera peldaño estaban las necesidades fisiológicas, posteriormente las necesidades de seguridad, de trabajo, y en el última cúspide de la pirámide estaba la trascendencia. Yo siempre refiero, y Maslow se equivocó probablemente, porque hay que voltear la pirámide, hay que poner la trascendencia primero. Decía Simón Bolívar: a mí no me interesa tener reconocimientos, no me interesa ser presidente de la Colombia, probablemente un gran sueño unificar a América. Lo que me interesa en realidad es la trascendencia y derramar la última gota de sangre por quienes son menos protegidos, por quienes son los invisibles. En la administración hay que tener una planificación coherente y sobre todo direccionamiento. Yo no puedo meterme a la política, no puedo ingresar a la función pública sin saber cuáles son los mecanismos de los agentes que me van a afectar para mi ejecución, cuáles son los mecanismos directos, estratégicos, que van a operar en la administración directa. Y uno de esos ya habíamos hablado: las políticas externas del Estado que afectan, políticas internacionales, el cierre de créditos del Banco Mundial, de China, nos puede afectar tremendamente en una economía que depende mucho del ámbito crediticio de los organismos internacionales. Tercero, la relación social. ¿Cuál es mi balanza equitativa? Nosotros no podemos tener un país de dos matices: uno con una opulencia económica tremenda, y otro con una miseria de altos índices. Gracias a Dios hemos disminuido esa balanza tan adversa y la hemos compensado. Y de último, tener honestidad intelectual. Yo no puedo hacer la administración o política sin estar realmente preparado. Primero, las ganas. Después, obligatoriamente la preparación, para que ningún ignorante con ideas neomodernistas, probablemente liberales, te trate de confundir. Tienes que tener identidad propia, y en esa identidad propia probablemente te vas a dar cuenta que algunas ideas también de tu propio ámbito ideológico no están bien. Yo siempre digo una frase: al momento del sepulcro, a nadie le interesa si tuviste dinero, si no tuviste dinero, si fuiste de derecha, izquierda, del centro. Ya nada de eso sirve. A nadie, cuando no tiene un pan en la casa ni medicina, le interesa de qué bandera eres. La verdadera relación directa viene de la honestidad intelectual y del discernimiento real de para qué funcionamos. Ámbitos extremos: izquierda y derecha, centro. Probablemente nos acomodamos, y lo hemos dicho, al socialismo.